Amada familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien, primeramente con Dios y luego con su prójimo. Y bien, vamos a continuar meditando en la carta de los romanos. En la carta de los romanos. Vamos a meditar en el capítulo 5. En el capítulo 5. Ya que hemos meditado el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4. Y hoy vamos a meditar en el 5. El resultado de la justificación. Resultados de la justificación número 1. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 11. Pero ahora solo vamos a meditar en los primeros 5 versículos. Pero vamos a darle lectura a los 11. Por eso vamos a meditar resultados de la justificación número 1 del Romanos 5. Bueno, tal como está escrito. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, vamos a meditar en 5 versículos hoy. Por eso es bajo el tema resultados de la justificación número 1. Vamos a meditar en 5 versículos. Vamos a meditar en el capítulo 5. Ya meditamos en el 1, en el 2, el 3 y el 4. Hemos llegado al 5. Es un capítulo que nos sumerge en la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo aquí nos habla de cómo a través de la fe hemos sido justificados y cómo aún en medio de los sufrimientos podemos gloriarlos en Dios. Recuerde que todo depende de Dios. Y el cristiano debe de depender de Dios, no de circunstancias, sean buenas, sean malas. No, sino que la dependencia debemos de tenerla en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante la carta de los romanos. Es una carta que está bien estructurada para que los cristianos nos afirmemos más en el Señor. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Ya no podemos seguir estancados, porque hay muchas personas que están estancados, los estancamos y no hay ese crecimiento espiritual que es en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay tantos problemas en las congregaciones. Mucha gente anda
el espíritu del canguro, dicen uno. El espíritu del canguro es que anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿No hay iglesia perfecta? Sí, no hay iglesia perfecta. Y todos esos que andan como canguros, cuando llegan a la iglesia que visiten, solo llegan a torcerla más, a dar más problemas, lastimosamente. Por eso debemos de crecer espiritualmente para tener esa madurez que Dios demanda, Y bien, vamos a meditar en estos 5 versículos, que sea para la gloria y alabanza de Dios, que nos edifiquemos, porque para eso es la palabra, para edificarlos. ¿Y cómo los vamos a edificar? Escuchando, poniendo atención y poniéndola en práctica. Muchas personas saben Biblia, literalmente igual los fariseos, los escribas, pero la práctica, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Mucha gente tiene cursos de teología, que maestría, pero siguen siendo los mismos necios. Sí, hay que prepararse, claro, eso es bueno, pero no para ser una cabeza de mundo, no, sino para ser como nuestro Señor Jesucristo. Para ser como nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, como siempre, animándolos, no desmaye, no se descuide, no los descuidemos, no desmayemos, vamos hacia adelante, cada día creciendo, poniendo atención a lo bueno, de ahí lo malo, ignórelo, déjelo. La palabra nos enseña que hay que escudriñarlo todo, pero hay que retener lo bueno. Hay que retener lo bueno. En Romanos 5, versículo 1, vamos a iniciar con el primer versículo. Recuerde que es resultado de la justificación. Todo lo que se ha venido meditando en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ¿cómo se introduce? Justificados pues. Debe de haber certeza que nosotros hemos sido justificados por la fe. La justicia de Dios la hemos recibido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de eso debe de haber convicción en cada uno. Debemos de estar seguros que hemos sido justificados. Hemos recibido la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si eso ha sucedido, lo que se le llama nacer de nuevo, sigue diciendo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2, 8, 9. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obra, para que nadie se gloríe. Justificados por la fe. Y Efesios nos enseña. La gracia es la que antecede a todo. Todo es por gracia. Y se ilustra poniendo como ejemplo nuestra vida común. ¿Quién pidió venir a este mundo? ¿Quién pidió nacer en este mundo? Es por gracia. Por gracia fuimos bebé y de ahí comenzamos a desarrollarlo y hemos alcanzado a cierta edad cada uno. Es por gracia, por gracia. Es por la soberanía de Dios. Es por el plan de Dios. Y ahora que por causa del pecado vino a morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa justicia para recibirla es por medio de la fe. Y Efesios 2, 8, 9 que leímos nos enseña que es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. No es por méritos, no es por linaje, no. Es por medio de la fe.
Recuerde, ese es el contraste que se ha traído contra el pueblo de Israel, porque ellos se enaltecieron porque tenían sus profetas, tenían la ley de Moisés, pero nunca se convirtieron. Siempre fueron rebeldes. Ahora, si hemos recibido esa justificación por fe, tenemos paz para con Dios. Debe de haber paz para con Dios. Y esto de paz para con Dios no está hablando de una paz interna. Oiga, esto está hablando de que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Tenemos paz para con Dios. Significa que gracias a Jesús, que obedeció, ya no tenemos esa enemistad con Dios. Podemos acercarlos a Dios. La barrera del pecado se quitó, porque eso es lo que separa al hombre. Y ahora tenemos una relación de paz verdadera con Él. Usted sabe. Tenemos paz con Dios. Éramos enemigos, pero ahora podemos acercarlos como nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es que no vaya a venir problemas. Es que entre nosotros y Dios ya no hay conflicto. Entre nosotros y Dios ya no hay esa separación. Ya no hay esa separación. Y de eso debemos de estar seguros. Una nación está en guerra con otra nación. Y llaman mediadores para que los reconcilien. Cuanto más nosotros, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Oiga bien. Tenemos paz con Dios. Esa paz significa la reconciliación. Efesios 2, 14, 16. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne, oiga, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, del pueblo de Israel y de los gentiles ha hecho un solo hombre. Un solo. 16. Y mediante la cruz, escuche bien, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Éramos enemigos, estábamos separados por el pecado. Por el pecado. ¿Por qué tenemos paz con Dios hoy? Porque hubo un mediador. ¿Y quién es el mediador? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la paz nos lleva a qué? ¿Por medio de qué? De la reconciliación. Cristo nos ha reconciliado. Y de eso debemos de estar seguros. En 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya está revelado el misterio que estuvo oculto, el evangelio. Por eso se anuncia, para que conozcamos que hay solución al pecado. Para el que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, anda sin Dios, anda sin promesas, anda sin esperanza, anda sin dirección, sin dirección, sin rumbo, sin Dios en el mundo. En Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, oiga, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentaros, oiga bien, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Delante de quién? Del Padre. 23. Si en verdad, oiga bien, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La paz. Esa paz, ¿por medio de qué? La reconciliación. ¿Y quién es el mediador? El que ha hecho la paz, el que lo ha reconciliado, nuestro Señor Jesucristo. Eso es grandioso, eso es poderoso, para que nosotros andemos en victoria, para que nosotros no andemos en miseria espiritual, que cualquier persona los da a tol con el dedo. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Debemos estar fundados, debemos estar firmes. ¿En qué? En la fe en Cristo Jesús. Sin moverlo, como la palmera. Como la palmera, firmes. Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos, oiga, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice justificados, pues. Estamos justificados. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, nosotros hemos recibido la justicia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo llevó la ira, aplacó la ira, llevó el castigo por nosotros. Y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestro Señor Jesucristo. Si lee en Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cielo en el cual puedan ser salvos, sino solo es en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que justifica. Versículo 2. Recuerde que estamos viendo los resultados de la justificación. Versículo 2. Y estamos en Romanos 5. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Completo. Dios los ha perdonado los pecados, los ha salvado y los ha dado la promesa de la vida eterna. Miren la gracia, nuevamente, Efesios 8, 2, 9. Porque por gracia soy salvo, por gracia somos salvos. Cuando andábamos en delitos y pecados, éramos indignos, no merecíamos nada, pero la soberanía, la voluntad, el amor y la misericordia y la compasión de Dios, el plan de redención por medio de su Hijo. Pero dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, nosotros debemos de corresponder tal como Dios los ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, de haber dejado los pecados sin castigarlos. Esa justicia, declarándolos inocentes, declarándolos sin culpa. Y somos adoptados hijos de Dios, en la cual estamos firmes. Estamos en el versículo 2, 5, Romanos 5, versículo 2. En la cual estamos firmes. Oiga bien. Firmes, sin moverlo. Se refiere a esa esperanza viva que tenemos en Cristo. Es decir, no nos movemos
No nos desanimamos, porque nuestra fe está anclada en el poder de Dios. No está por nuestra fuerza, no está por nuestras habilidades, no. Así que es una confianza estable, no en nuestras fuerzas, sino en la obra fiel de Dios, que nos sostiene hasta el fin. Sé que hay muchas controversias, porque el religioso, el legalista, se van a un extremo y quieren imponer cosas que la palabra ya no le enseña. Se van a la ley, se van a las costumbres, a las tradiciones y quieren implementar todo eso. Pero lo está diciendo en la cual estamos firmes. ¿Está firme usted? Está sin moverse. La mente, los pensamientos deben de estar firmes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza viva. Oiga, esa esperanza viva. Si nosotros leemos en 1 de Pedro 1, del 3 al 5, escuche. 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oiga bien, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, nos hizo renacer. ¿Por qué? Por su amor, su compasión, su misericordia. Cuando nosotros andábamos perdidos en esa miseria de pecado, estamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo murió a su tiempo para sacarlos de las tinieblas y trasladarlos a la luz admirable de su Hijo. ¿Cómo no servirle a Dios, pues? ¿Cómo no servirle a Dios en obediencia, en fidelidad, en amor? Entregarlos completamente. Nos hizo renacer. Su grande misericordia, su gran amor, lo manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Pedro está subrayando que es por la misericordia de Dios, no por méritos nuestros, que tenemos este nuevo nacimiento. Es un renacer espiritual, oiga bien. Es decir, pasar de una vida sin esperanza a una vida llena de la esperanza viva en Cristo. Así que todo parte de esa gran misericordia y el amor de Dios que nos transforma, nos regenera cada día, cada día. ¿Y para qué? ¿Para qué los ha hecho renacer? Para esa esperanza viva. Y esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, dígame, ¿qué sería? ¿Qué sería de andar siguiendo a Cristo si Cristo no hubiera resucitado? Pero esa esperanza viva, nosotros, ¿a quién estamos esperando? A Cristo. A Cristo. A nuestro Señor Jesucristo. Y vea, dice, para esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice en el 4, ¿para qué? Para una herencia. Esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que ha sido justificados con esa sangre preciosa, llevando el castigo Cristo. Por eso que fue inmolado. Fue inmolado. Vea, esa herencia. Usted sabe que en este mundo, ¿cuántas personas han muerto por herencias seculares, de terrenos y todos esos muebles? Ahora, para que nosotros los quede esa herencia que tenemos, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, para una herencia incorruptible. Oiga, incorruptible se refiere a algo que no se puede descomponer, no se echa a perder, ni sufre deterioro. Es decir, la herencia que Dios nos da no está sujeta a las limitaciones del tiempo ni a las cosas materiales. Es completamente pura, segura y eterna.
no es historia, no es filosofía, no. Así que Pedro nos está animando a poner nuestra esperanza en algo que jamás se va a destruir. Vale la pena que los animemos unos con otros y sigamos adelante, no importando la circunstancia que estemos viviendo, que sea adversa, pues, que sea adversa. Es un contraste súper fuerte con las cosas temporales. Claro, la mayoría ponemos la mirada en las cosas terrenales, las cuales son temporales, pero nosotros debemos de poner la mirada, está escrito, los ojos ¿en quién? En el actor y consumador de la fe. Y por medio de él, mire, tenemos esta herencia. Es incontaminada. Sigue esa misma idea, oiga bien, pero enfatiza que no solo no se corrompe, sino que tampoco está manchada por ninguna imperfección. Es decir, es completamente pura, sin contaminación externa, ni corrupción moral ni física. Por eso Dios es santo. Ahora, si Dios es santo, Él manda que nosotros vivamos en santidad. Tener un corazón limpio, un corazón puro, eso agrada a Dios. Vivir en santidad, esa moral. Entonces la herencia que tenemos no solo es eterna, sino que se mantiene perfecta, perfecta, sin contaminarse nunca, nunca. Con Dios todo es seguro. Si usted lee, por ejemplo, Hebreos 11:1, usted va a encontrar ahí, es pues la fe, la certeza de qué, de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? Del que no se ve. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Acá lo describe esa herencia que lo espera. Oiga, viene Cristo a las nubes a traer a su iglesia. Los muertos primeros en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos allá con Cristo. Con cuerpos celestiales. Oiga, eso es poderoso, eso es precioso. Eso es algo que debemos de anhelar. Pero eso requiere de vivir en santidad, de vivir en obediencia, de ser fieles, haciendo el bien, haciendo misericordia. Además, esa herencia, oiga, es inmarcesible. Siempre llevando esa idea de pureza, de eternidad, de seguridad. Es algo que no se marchita, que no pierde su belleza ni su valor con el paso del tiempo. Es como una flor que nunca se marchita, pero lastimadamente sí se marchitan, ¿verdad? Siempre vibrante, siempre fresca, o sea, inmarcesible. Así que Pedro nos asegura que la esperanza que tenemos es en todos los sentidos santa, indestructible, eterna. Oiga, vale la pena. Pelee la buena batalla de la fe. Eso lo manda. ¿Sabe? Dice, hay un versículo donde dice, someteos a Dios, resistir al diablo, y él ¿qué va a hacer? Huir. Ahora, lo que quiero hacer énfasis es someteo. Someteo significa, es un término militar, es de sujeción, es de subordinación. Si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a estar en victoria. El pecado no se va a enseñorear. El pecado no lo va a desviar, no lo va a engañar el pecado. Por eso debemos de estar firmes en la palabra. Y además esta herencia, dice, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, oír el toque de la trompeta. Mire, sufrimientos, lloro, muerte, nada. No va a haber dolor. Vale la pena. Sigamos adelante. Seguimos el versículo 5. Estamos en 1 de Pedro.
Oiga esto bien. Que sois guardados, oiga bien, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es, oiga, este versículo muestra, al inicio dice, que soy guardado. O sea, nosotros como hijos de Dios, Dios nos protege, nos da seguridad, lo guarda. ¿Mediante qué? La fe. Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya está lista, ya está preparada, todo está preparado. Oiga, si nosotros como iglesia, la novia del novio, vamos a ir a las bodas del Cordero, vamos a ir a las bodas del Cordero. Solo imagínense, aquí en la tierra pues va a ciertas bodas y bonito, es bonito, pero cuánto más va a ser de precioso, sublime, bello las bodas del Cordero. Y usted anhela estar ahí en esa boda, debe de anhelar, debemos de anhelar, y eso lo debe de motivar a obedecer, a cumplir con los mandamientos de Dios, la orden de Dios, y estar seguro, que soy guardado. Allí Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para salvación, preparada para ser revelada en el tiempo final. Es como un recordatorio de que aunque ahora estemos en medio de pruebas, no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder de Dios que nos sostiene. Es una confianza firme en que Él nos lleva hasta el fin. Cristo declaró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mora el Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu Santo. Pero es por fe. Es por fe. Y dice que en el tiempo postrero, pues se vincula con el rapto. Con el rapto. Él vendrá por su iglesia, una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación del mundo, santa. Recuerde que dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. No. Tenemos que retirarlos, alejarlos de las cosas del mundo. 1 Corintios 1:8, oiga, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios está al cuidado de sus hijos. Dios está al cuidado de su iglesia. Está al cuidado. Dios no se aleja de uno. Dios no se aleja de uno. Pero a veces nosotros los alejamos. Oiga, hoy con eso del mundial. Con eso del mundial. Ver deporte no es pecado. No es pecado. Pero ¿cuándo se genera pecado? Cuando esos eventos los pone primero que Dios. Hoy es culto. Y en lugar de estar presente en el culto, se queda viendo el fútbol. Eso es pecado. Porque está poniendo en primer lugar el deporte. Y lo mejor es no ver nada, pues. Son cosas del mundo. Pero estoy poniendo de ejemplo que estamos hablando de una esperanza viva. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que los encuentre, mire, como en este momento. Esto le encanta a Dios, que estemos conectados aquí con la palabra. Aunque estamos en cierto lugar, cierta distancia, pero usted tiene el Espíritu, yo tengo el Espíritu, mora en cada uno de nosotros. Hay una conexión, hay un vínculo. Viene Cristo en estos momentos, dígame. Nos vamos. Y esa herencia que está reservada. Por ejemplo, 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no haya tacha, que haya nacido de nuevo, del agua y del Espíritu,
que esté viviendo conforme a los mandamientos de Dios. A los mandamientos de Dios. Dios los bendiga nuevamente. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, no desmaye. Fortaleceos en el nombre del Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo se obtiene eso? Usando la armadura de Dios. Nos da la armadura para eso. Hay que fortalecerlo cada día en el nombre del Señor y en el poder de su fuerza. Y nos da la armadura. Hay que ponerla bien sujetada, bien puesta, todos los días, estar guerreando. Recuerde que somos soldados del ejército celestial. Hay un Señor de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Y no solo esto, dice, oiga, o sea, ya nos presentó la esperanza viva, la que está reservada en los cielos. Y dice en el 3, y no solo esto, sino que también, oiga, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero es acá donde está el engaño. No, es hija del rey. Somos hijos del rey. Yo pues tengo que vivir como hijo de rey o como hija de rey. Y les meten ese evangelio de prosperidad, de bienestar. Que no se debe de enfermar, no. Pero la palabra enseña otra cosa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, Cristo, oiga bien, nuestro Señor Jesucristo declaró que en el mundo tendréis aflicción. Pero Él los da esa esperanza, los exhorta. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá tenemos que gloriarlo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vea, claro, los forja en Santiago 1, versículo 2-3. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, oiga bien aquí como dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3, sabiendo que la prueba produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Son pruebas. Pruebas que las pasamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos habla la palabra, para que conozcamos la palabra. El cristiano, porque es hijo de Dios, ya... No, oiga bien, el reino de los cielos es de acción, es de sufrimiento, es de sacrificio. Cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, oiga bien, voluntariamente, el que quiere venir, cualquiera, uno, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Es negarse al orgullo, al yo, todo. Tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? Muerte, sacrificio, entrega. Entrega, sacrificio. Y si hacemos eso, dice Cristo, sígame, sígame. Y aquí lo está mostrando. Y no solo esto, o sea, esa preciosidad, esa belleza de esa herencia que los espera, reservada ya en los cielos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga, nosotros tenemos que despertar como hijos de Dios. Muchos andamos dormidos espiritualmente, andamos dormidos. Por eso les decía, levántate tú que duermes. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga, palabra de poder. Tenemos que sacudirlo, sacúdase.
haga algo, y pídale al Señor, pidámosle a Dios para que lo vivifique cada día, que nuestro corazón lo incline hacia Él, no hacia el mundo, mire. Y no solo esto, después de decir que estamos firmes, Pedro añade, y no solo esto, señalando que además de esa esperanza hay otras razones para regocijarnos, de tener gozo en las tribulaciones. Es como una invitación a ver el panorama completo, no solo nuestra firmeza, sino la obra continua de Dios en nuestras vidas. Hay sufrimiento, es parte, el sufrimiento es parte. Las aflicciones del hombre son como las chispas que brotan, dice. O sea, ande con Dios o ande con el diablo, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Oiga, seguimos. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pedro nos lleva a un nivel más profundo. Claro, porque ¿quién quiere tribulaciones? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere padecer? No queremos. Pero cuando encontramos a alguien que los endulza, no, si usted es hijo de Dios, usted no tiene por qué estar padeciendo, sufriendo o teniendo estas cosas adversas. Esa es mentira del diablo. Mentira. Nos dice que aún en medio de las tribulaciones podemos alegrarnos, porque esas pruebas producen perseverancia, carácter, y al final una esperanza más sólida. Los afirma más. Es un recordatorio de que Dios usa incluso las dificultades para purificarnos y reforzar nuestra fe. Debemos de crecer en el fruto del Espíritu Santo. Todos los que aman a Dios, todas las cosas dice que les ayudan a bien. Sea buena o sea mala, o sea que le duela o no le duela, pero ayudan a bien, porque es parte de estarlos forjando. Recuerde que tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el modelo. A Él tenemos que imitar. Y a pesar que Él es Dios, vino a sufrir a este mundo. Vino a que lo bofetearan, a que lo azotaran, a entregar su vida por usted, por él, por ella, por mí. Y gracias a Dios que hemos alcanzado misericordia. Ahora debemos de ser auténticos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga bien, la tribulación produce paciencia. Sí, esto está bien. Para muchos los confunde, ¿va? Como es que el sufrimiento va a producir paciencia. Pero así dice la palabra, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un medio a través del cual Dios forma en nosotros la paciencia. Está formando un carácter en nosotros. Está formando un carácter. Y esa paciencia es una perseverancia probada que a su vez genera un carácter firme y una esperanza segura. Es todo un proceso de crecimiento. Por eso usted lee, por ejemplo, en 1 Corintios 13, por allí, como en el 10, 12, por ahí, por esos versículos, usted va a encontrar, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Hacía las cosas como niño, juzgaba como niño. Pero ya cuando fui adulto dejé de serlo de niño. Y este es lo que usa Dios, las tribulaciones, para forjarlos. Y no andemos quejándolos, no andemos llorando. Porque hoy en esta época solo cristianos llorones, quejones, acusadores, abundan. Orgullosos, altivos, es lo que abundan en las congregaciones. Ojalá no vaya a ser usted uno de esos, no vayamos a ser uno de esos, no. Pidámosle al Señor que le entendamos a Él, que le obedezcamos su palabra. Vea, la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Hay que pasar por las tribulaciones, por las pruebas. La paciencia
a menudo traducida en el griego uponomé, no es solo esperar pasivamente, sino una fortaleza activa, una perseverancia bajo presión. La paciencia, usted sabe que la fe está bajo juego. Segundo a segundo. Bajo juego. Segundo a segundo. Es esa capacidad de mantenerse firme, confiando en Dios, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Así que desde esa perspectiva es una virtud que nos permite crecer espiritualmente sin rendirnos. Usted ve el ejemplo de los profetas, ve el ejemplo de Job, es bien marcado. Y era un hombre obediente, alejado del mal, alejado de los perversos. Un hombre consagrado a Dios, pero la experiencia le tocó la salud, pero hubo crecimiento en él, porque al fin dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ver espiritualmente a Cristo que está en nosotros por medio de la fe, que caminemos por medio de la fe. Recuerde que es por fe, no es por vista, no es por sentimientos, no es por emociones, pasiones, no, es por fe. La fe. Las tribulaciones producen paciencia. Oiga bien, versículo 4, seguimos. Estamos en Romanos capítulo 5, viendo 4. Y la paciencia prueba. Oiga, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Hebreos 6, 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Oiga, le voy a leer hasta el 20. Le voy a leer hasta el 20. Le voy a leer del 17 al 20. Hebreos 6, del 17 al 20. Estamos hablando en el versículo 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ahora, los pasamos a Hebreos 6, del 17 en adelante. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, oiga bien, la promesa a quien se fue dada, ya meditamos, el ejemplo de Abraham. Él recibió la promesa por medio de la fe. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. La inmutabilidad de su consejo se refiere a la cualidad de no cambiar. En la teología, por ejemplo, se habla de que Dios es inmutable, es decir, no cambia en su ser, en su carácter, en su propósito. Es fiel, es una estabilidad absoluta, algo que es constante y confiable sin alterar. Por eso acá, en este versículo 17, nos está diciendo que la promesa no cambia, y ni cambió, ni cambiará, porque por la promesa estamos nosotros acá, donde le dio Dios a Abraham que serían benditas todas las naciones, que sería una multitud como el polvo, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y eso somos nosotros, porque Dios en esa promesa, oiga bien, en esa promesa estaba contemplado el pueblo de Israel y estábamos nosotros, los gentiles. Por eso cuando muere Cristo, hoy se salvan judíos y gentiles. Pueden recibir a Cristo, tienen que arrepentirse, tienen que arrepentirse. Versículo 18. Estamos en Hebreo 6. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, esa herencia puesta delante de nosotros. Fortísimo es un adjetivo que expresa algo extremadamente fuerte. Es un poderoso o resistente. Se usa para describir una fuerza, una persona o incluso una estructura que es capaz de soportar o resistir cualquier cosa. Ahora nosotros, eso nos lleva de tener fe, de tener confianza, de tener certeza, de tener esperanza, esa esperanza viva. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso trasciende, ¿por qué? Porque hay una herencia en los cielos. Incorruptible, incontaminable, inmarcesible, está segura. Mire, indestructible, eterna, santa, justa. Eso es lo que los espera. En ese lugar donde no va a haber dolor, muerte, llanto, tristeza, no va a haber. Hoy hay que luchar, pelear la buena batalla de la fe. Versículo 19, la cual tenemos como, oiga bien, segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. 20, esta es la clave. Donde Jesús, porque esto está hablando del lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No es terrenal, no. Nosotros entramos al lugar santísimo la hora que queramos. ¿Bien? Como precursor, es alguien o algo que precede o anuncia un evento o un desarrollo futuro. Puede ser una persona que abre camino, un descubrimiento previo a otro o un anuncio anticipado de algo importante que vendrá después. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el precursor, es el que abrió camino, es el que entró al verdadero lugar santísimo donde hoy nosotros no esperamos como el sumo sacerdote que al año entraba al lugar santísimo. Oiga, si todas las promesas que Dios nos ha dado es una belleza, pero hay que apoderarnos, tenemos que apoderarnos. No podemos seguir con una vida mediocre. Es una idea muy poderosa. Todo esto que está escrito no es de hombre. Jesús es nuestro precursor porque entró primero. Abrió el camino del lugar santísimo y nos asegura el acceso a Dios. Hoy podemos acercarlo. Dios es el camino, la verdad y la vida. Cristo. Por eso estamos viendo resultados de la justificación. Si nosotros hemos sido justificados, hemos recibido la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que andar viviendo como hijos de Dios, como hijas de Dios. No podemos andar como el mundo, siguiendo las corrientes del mundo, siguiendo las modas, siguiendo las pasiones. No. Cristo es el que entró. Por eso se rompió el velo. Por eso. Y la paciencia prueba. Oiga. Y la paciencia prueba. La paciencia, al ser probada, pasa por situaciones difíciles, ¿sí? Y al ser superada, produce un carácter más sólido, una fe más auténtica, más genuina. Un carácter, porque es importante la madurez espiritual. Un cristiano maduro, hembra o varón, da gusto platicar con la gente, donde se habla con sabiduría, donde tiene sus pensamientos firmes en las cosas de arriba. Como está escrito en Colosenses 3. Si alguno ha resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba. Allá, las cosas de arriba, las cosas del cielo. Y la paciencia prueba. Es como un refinamiento. No es solo aguantar, sino dejar que Dios moldee nuestra perseverancia, dándonos a una esperanza más fuerte. Dejémoslo moldear. En el fruto del Espíritu Santo está
mansedumbre. Mansedumbre. ¿Ah? Que fácil de moldear. Fácil de moldear. Pone atención a la palabra, la pone en práctica. La prueba se refiere a esas circunstancias o desafíos que ponen a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Si somos fieles o somos infieles. Los corremos o los quedamos. Son como test de carácter, examen, donde se revela si nuestra fe es genuina, si perseveramos y si realmente confiamos en las promesas de Dios. Incluso cuando todo se ve difícil, donde no se le ve salida al túnel, al problema, pero nosotros tenemos en quién confiar, es en Dios. No buscamos el alcohol, no buscamos la droga, no buscamos estupefacientes, no, buscamos a Dios. A Dios tenemos que buscar. Y la prueba produce ¿qué? Esperanza. Oiga, y ya los presentó la esperanza, esa herencia viva. Y la prueba esperanza, ese es el fruto final. La prueba, al ser superada, refina nuestro carácter, produce paciencia, y esa paciencia culmina ¿con qué? Con esperanza. Si ese proceso está sucediendo en nosotros, viene Cristo ahorita, nosotros lo vamos para la gloria y alabanza de Dios. Si viene Cristo en estos momentos, todo esto se va a quedar aquí. Todo se queda. La ropa, los lentes, todo. Pero mire, lo reunimos con Cristo en las nubes. La prueba produce esperanza. Es decir, no es una esperanza vacía, sino una esperanza probada, sólida, que ha crecido a través de las dificultades, porque sabemos que Dios no nos abandona en ella. Esa esperanza viva de la que habla Pedro es una esperanza que nace de la resurrección de Cristo. No es solo un deseo pasivo, sino una confianza activa en que como Cristo venció, nosotros también tenemos una esperanza viva, eterna, segura, que nos apaga, no se apaga, ni se ve afectada por las circunstancias. No es que nosotros no depende de circunstancias, no, dependemos de Cristo, donde debemos de estar aferrados. Y vamos al último versículo. Estamos viendo los resultados de la justificación, que hay paz, que nos ha reconciliado con Dios. Ya no somos enemigos, somos hijos de Dios. Hijos de Dios. El 5. Y la esperanza no avergüenza. Oiga, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, esto es de poder, esto es de absorberlo por fe. Mucha gente, yo siento a Dios, yo siento a Dios, yo siento al Espíritu Santo. Oiga, nosotros no andamos por sentimiento, andamos por fe. Es cierto que Dios lo quebranta, el Espíritu Santo lo quebranta, eso es muy diferente. Pero que yo siento en los altares, yo siento, y cuando se baja del altar y salen de los templos, ya van peleando. ¿Y dónde está ese Dios que sentía? ¿Te das cuenta cuánto engaño hay? Nosotros andamos por fe. Si Dios lo va a quebrantar, lo quebranta en oración. Donde quiera, Dios lo puede quebrantar, que es muy diferente. Pero para creerse más espirituales, yo siento al Espíritu Santo, yo siento a Dios. Y son grandes buchincheros, decimos allá en El Salvador. Peleoneros, pues. Rencillosos. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Juan 4:16. Oiga, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Escucha, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. El que permanece en amor. El que permanece en amor. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque es una esperanza que Dios
ha sembrado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Oiga bien. Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Es decir, no es una ilusión, sino una certeza, seguridad. Y cuando confiamos en esa esperanza, no terminamos defraudándonos, sino llenos de la presencia de Dios que nos da seguridad y gozo. Si lo gloriamos en las tribulaciones, ¿cuánto más en la esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso tenemos que amar, tenemos que crecer en amor, amando al prójimo, amando. Eso es lo que manda Dios. Ese es el corazón del asunto, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es lo que hace que esta esperanza sea firme. No es solo una emoción o un optimismo, sino que es un amor real, palpable, que nos impulsa a vivir con esperanza aún en medio de las dificultades y pruebas. Es un amor que nos asegura que no estamos solos. Primera de Juan 4:8. El que no ama, oiga, no ha conocido a Dios. Si no amamos, no hemos conocido a Dios. Porque Dios es amor. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los ha dado su Espíritu. Y si lo ha dado su Espíritu, es porque lo ha dado su amor. Es un detalle fundamental. El Espíritu Santo es quien nos une a ese amor de Dios. Quien lo hace real en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia. Y mora en nosotros. Mora en nosotros. Es el que los ayuda en este mundo. Voy a leer el último versículo, Efesios 1, 13, 14. Escuche bien, vamos a concluir con eso. Estamos hablando acá en este último versículo que Dios ha derramado de su amor en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado su Espíritu. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Efesios 1, 13, 14. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de Jesucristo, oiga bien, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es como arras. Usted, así para ser breve, en migración, cuando agarran a alguien y le dan la oportunidad que pague una fianza, es una fianza, una cantidad de dinero. O sea, es una garantía. Es una fianza, una garantía, y la paga. Según esa garantía, esa fianza, pues va a hacer que la persona esté llegando a las cortes. Ahora, ¿cuánto más nosotros, que los ha dado las arras, dice, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida? O sea que esto es lo que asegura que Dios enviará a su Hijo a traer a su iglesia. Y va a llevar todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu de la promesa. Esas son las arras, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso estamos seguros. Y no debemos de desmayar. No debemos de desmayar. Fortalezcámoslo en el Señor, en el nombre del Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos la palabra de Dios, que esta es la que los alimenta, la palabra. La palabra. Bueno, amada familia de la fe, sanguínea, amistades, si no tiene a Cristo, acérquese a Cristo, recíbalo como Salvador y Señor de su vida y comience esa esperanza viva que tenemos los que somos hijos de Dios. Debe de animarlos, despertarlos cada día. Tenemos que ser como Cristo. En cada uno está la responsabilidad y el compromiso que hemos adquirido en el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Somos hechura suya, en Cristo Jesús. Bueno, hemos meditado en los resultados de la justificación número 1. El versículo 1, capítulo 5, versículo 1 al 5. Nos quedan 6 versículos. En otro momento pues vamos a exponerlo. Pero siga adelante, sigamos adelante. No desmayemos, no lo descuidemos. Y que al final alcanzaremos la vida eterna, la glorificación de estos cuerpos. Dios los bendiga nuevamente. Feliz noche y hasta la próxima, Dios mediante.